Bien, vamos a ir empezando con este tema bastante importante. Se denomina origen y evolución de la humanidad. Dentro de todo este subtítulo que tiene o abarca mucho, tenemos la teoría creacionista, la teoría evolucionista. Vamos a ver a Darwin y vamos a ir terminando con la hominización o la evolución del hombre. El solo hecho de ver esta portada nos llama mucho la atención, que vamos a ir profundizándolo en este momento. Para hablar del origen de la humanidad y de cómo se originó la vida o desde el mismo hecho, desde el mismo punto, pues hay bastantes teorías, ¿no? Muchas teorías, pero las más aceptadas, las más estudiadas también, son la teoría creacionista y la teoría evolucionista. Todos conocemos lo que se denomina la teoría creacionista, ya que desde pequeños, cuando nuestros padres nos han inculcado, nos han llevado a la iglesia, nos han hablado de esta teoría creacionista, también denominada fijista. Fijista, ¿por qué? Porque la teoría fijista manifiesta que todo lo que conocemos hoy día, los seres vivos, han permanecido así a lo largo del tiempo, ¿no? La teoría creacionista entonces vendría a ser también una teoría fijista, ¿no? En esta teoría creacionista explica el origen de la humanidad, en este caso, a partir de la intervención divina. Vamos a tener aquí a cristianos y a judíos que se fundamentan en el libro muy conocido, es la Biblia, en su primer libro denominado Génesis, que se narra lo que es la creación de todo lo que conocemos hoy en día. También hay otras religiones, si nos vamos hacia el otro antiguo mundo, como se denomina Europa o Asia, tenemos el islamismo, el budismo y el hinduismo, que también tienen registros de que todo fue creado por seres divinos. Viniéndonos más acá, a América, a África también, estas culturas hacen mención que la creación fue a partir de seres divinos. Tenemos la teoría evolucionista. La teoría evolucionista, muchos han escuchado también de ella, también tienen muchas preguntas. No, ha habido un grupo de científicos que ha empezado una serie de estudios donde manifiestan que las especies están sujetas a variaciones del tiempo que las hacen desaparecer, desarrollarse, extinguirse o transformarse, ya sea en otros modos de vida, ¿no? Estos científicos comenzaron a pensar que el universo estaba regido por leyes que escapan de la intervención divina. Entonces, hay una evolución de la vida. Vamos a ir viendo algunas y profundizando en la teoría evolucionista, y vamos a ver algunos científicos, botánicos, paleontólogos y demás, que manifiestan su posición acerca de la teoría evolucionista. Uno de los pioneros es Carl von Linneo. Este señor, de origen sueco, botánico, estudiaba mucho las plantas, le gustaba ver los detalles, y va a ver que en sus estudios que las estructuras de los seres vivos y sus funciones tenían una relación, ¿no? Entonces él manifiesta que estos seres vivos tenían descendientes. También tenemos a Georges Leclerc, ¿no? Que mediante también estudios fósiles, el paleontólogo, afirmó que los animales provenían de forma más simples a más complejas, ¿no? Vale decir que en el tiempo sus órganos, sus funciones se han ido adecuando hasta alcanzar la perfección. También tenemos a Jean-Baptiste Lamarck, ¿no? Conocido más como Lamarck,
que manifiesta que las transformaciones que tiene o los cambios que hay en los animales responden a un impulso en respuesta a las condiciones del medio, ¿no? Lamarck decía que todo cambio que se tenía o que un animal tenía o un ser vivo tenía era para adaptarse al medio o al cambio que el medio tenía. Y estos cambios se realizaban usando o desusando algunas de sus partes. Acá tenemos el ejemplo de las jirafas que muy claramente lo explica él, ¿no? Que inicialmente las jirafas tienen su cuello muy normales, pero como las condiciones climáticas hicieron que su alimentación se encuentre cada vez más arriba, entonces estos tuvieron que ir estirando el cuello, y al estirar el cuello, esta característica eran heredadas por sus hijos, y así sucesivamente hasta conocer a las jirafas que actualmente tenemos. Pero resulta que posteriormente esta teoría se va a descalificar. ¿Por qué? Porque no es posible que un animal, si le cortamos el rabo, obviamente sus crías van a salir con rabos. Para aclarar un poquito esto, todavía la genética en aquel tiempo no estaba desarrollada. Tenemos a otro científico, Charles Darwin, que sostiene que las especies no se adaptan al medio, como decía Lamarck, sino que es el medio quien las selecciona con las características más adecuadas que estos seres vivos tienen para que vivan allí. Esta teoría general que plantea Charles Darwin recibe el nombre de la teoría de la selección natural. Vamos a ir profundizando en este punto. Charles Darwin es conocido como el padre de la teoría evolucionista. Charles Darwin es de origen inglés, nació en 1809 y bueno, desde niño mostró gran interés por todo lo que es la naturaleza. Inicialmente comienza sus estudios en la Universidad de Edimburgo de Medicina. Posteriormente asiste a unos cursos religiosos y de manera espontánea pasa clases de botánica con el reverendo John Henslow, ¿no? Y se hacen muy amigos. Posteriormente, el reverendo va a tener una propuesta para ir a hacer un estudio de la recopilación, para que él pueda hacer la recopilación de especies en todo el mundo, pero sin embargo va a tener algunos inconvenientes y va a recomendar a Darwin para que este sea quien haga estos estudios. Entonces, Darwin va a salir de Inglaterra en diciembre del año 1832 en un viaje de 5 años hacia las costas de América del Sur, ¿no? Va a recorrer Brasil, también va a recorrer Argentina, Chile, va a llegar hasta Ecuador. Aquí en las Islas Galápagos van a hacer sus grandes aportes para él. Va a ir recorriendo Australia, África, hasta dar la vuelta prácticamente al globo terráqueo. Va a llegar a su destino finalmente el año 1836, un octubre, ¿no? Dentro de sus viajes, en su teoría, justamente aquí en el archipiélago de las Galápagos, examinó una fauna muy, muy variada y muy particular. Aquí en estas islas habían tortugas gigantes y pinzones. Para los que no conocen, los pinzones son aves, una especie de aves. Dentro de sus estudios observó que las diferentes islas, vale decir que en las distintas islas que habían allí,
mostraban variaciones unas a otras en cuanto a las especies y tortugas. Vale decir, explico un poquito más, que la fauna de una isla a otra isla, si bien se parecían, pero tenían diferentes características. Dentro de esta situación, identificó y se fijó principalmente en los pinzones y observó sus picos. Esta situación le lleva a algunas conclusiones muy fundamentales, ¿ya? Él sacó conclusiones que, si bien todas estas especies descendían de un ancestro en común, las diferencias entre ellos se producían de manera gradual debido a que estos animales estaban distanciados uno del otro. Estamos hablando en caso claro de los pinzones. Él estudió y verificó que los picos de los pinzones en cada isla eran diferentes y también las características, pero eran las mismas aves. Eran diferentes porque su alimentación era distinta, ¿no? Como observamos en la imagen. Entonces, el medio selecciona a los seres vivos para que estos se adecúen de manera aclarando esta situación. Entonces, fíjense, en 1836 él llega a Inglaterra, a Europa, manifiesta sus estudios, se convierte en algo controversial y después de 20 años él publica su teoría evolucionista, lo escribe en este libro denominado El origen de las especies. Entonces, fíjense, esta teoría evolucionista de Charles Darwin es bastante interesante. Hemos visto ya el tema de la evolución y quiénes son los precursores hasta tener a Charles Darwin como el padre de la teoría evolucionista. Bien, esta fue la primera parte de la evolución. Nos vemos con un segundo video.